Buenas noches, amados hermanos. Día de esta plataforma, palabra, a pedir resultados, van espíritu, alma y cuerpo, para estar arrepentido. España, vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, este medio que nos permite, Señor, poder eh, llegar a los hogares de cada familia, Señor, y poder llevar el discipulado, ¿verdad? Como así se llama, el discipulado del aire. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestro oído, Señor, que nos des una lengua de discípulo, que nos hablas en entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda ser entendida y pueda llegar a nuestro corazón y hacerse vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, en realidad, este discipulado, el Señor nos ha puesto a estudiar, ¿verdad? Sobre la mente, sobre el corazón, sobre el alma, ¿va? Y esos son partes importantísimas que están relacionadas unas con otras para el desarrollo, para que podamos llegar a la madurez, ¿verdad? Que la Biblia nos exige, que nos pide. Y yo quisiera que ver ahí leyendo unos pasajes este fin de semana, el Señor me habló acerca de una, yo digo que es una de las heridas más profundas que puede llevar una persona desde el vientre de la madre y que le puede repercutir toda su vida si no la logra localizar. Porque tener una enfermedad e ignorarla prácticamente es eh, se podría decir que es un error, ¿va? No se va a sanar uno porque no le pone atención, ¿va? Porque algunas veces, no, yo tengo tal cosa, pero ahí me va a pasar solo. Y no, las enfermedades no pasan solas, sino más bien se proliferan, crecen y llega tal momento en que ya cuando ha avanzado la enfermedad, ya a veces es muy difícil poder detectarla, pues ya es casi evidente, ¿va? Cuando ha pasado el tiempo, pero sanarla es muy difícil, como por ejemplo el cáncer, ¿va? Y otros tipos de enfermedades que uno las deja como a la suerte, ¿va, hermano? Queriendo uno pensar de que con no ponerle atención o con ignorar o yo me siento bien y hago esto y como aquí. No, si cuando ya hay un desperfecto, hermano, no, eso es como podemos, perdone el gran cambio que le voy a hacer, ¿va? Un vehículo, por ignorar lo que le está pasando al vehículo, no vamos a cambiar la parte, ¿va? Y lo más seguro que un día nos vamos a quedar en la carretera tirados, ¿va? Descompuestos del vehículo. Lo mismo el cuerpo, y no digamos el alma, ¿va? Pero fíjense que yo quiero empezar leyéndole este pasaje que me llamó mucho la atención. Y dice Lucas 9:51, dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ahí ya solo dos hay, pero recuerda que era Jacobo, Juan, Pedro, Jacobo Pedro, Jacobo y Juan. Ahí estaba solamente Jacobo y Juan. Y dice, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Hermano, y yo me quedo asombrado de ver que este tipo de discípulos, estas eran las estrellas. Estos eran los que siempre andaban, las que estuvieron en todos los milagros más importantes que hizo el Señor, donde se los llevó solo a ellos, ¿va, hermano? Y ahora, en un momento dado, se sienten rechazados. Y mire, cuando uno se siente rechazado, lo que es capaz de hacer, va. Pero fíjense, lo que me llama la atención, el Señor no les dijo, no, no lo hagan, sino que les dijo algo más que eso. Les dijo, y volviéndose, los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Qué interesante, hermano. O sea, fíjense, lo interesante de esto va, sería ver la línea de estos dos discípulos. ¿Por qué de esa violencia, hermano? Si el Señor no les había enseñado eso, todos los días Él les daba una clase de humildad,
una clase de amor, no solamente verbal, sino que ellos podían ver cómo el Señor pasaba por alto todas las ofensas. Pero ellos, como ellos fueron, ellos al que estaban menospreciando era el Señor. Pero en ese momento a ellos los rechazaron como representantes y miren lo que el alma de ellos, cómo reaccionó, ¿va? Dijeron: "Bueno, nosotros hemos leído en la Biblia, ¿va? Que el profeta Elías oraba y caía a fuego, ¿va? Y consumía". Entonces ellos solo pidiendo permiso estaban, pero el Señor ahí, aquí nos deja a nuestro criterio, ¿va? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido rechazados? No nos han admitido en algunos grupos y saber qué palabras hemos dicho, hermano, o qué ha brotado de nuestro corazón cuando no somos bien recibidos, ¿va? A veces lo que hacemos es castigar a aquellos que no nos recibieron, va hablando mal de ellos, destruyendo la imagen de ellos, hasta que nos sentimos de tal manera compensados, va, paramos, pero ¿será que Dios va a dejar que eso pase de largo? ¿O será que cuando nosotros, el Señor regrese y nos quiera ver completos de espíritu, alma y cuerpo, nos va a pasar por alto eso? Yo creo que no, hermano. Y creo saber por algunos pasajes dónde empieza eso, hermano. ¿Dónde podría empezar, va? Y la verdad es que fíjese, hablar del rechazo, no solamente hablamos de que a nosotros nos rechazan, sino que usted y yo, perdone lo que me lo estoy incluyendo a usted y yo rechazamos al Señor cuántas veces. Aún cuando nos hizo grandes favores, cuando nos hizo grandes milagros, nosotros lo que queríamos era lo que Él tiene y no lo que Él es. Y Él nos toleró eso de alguna manera, ¿va? Por eso la mayoría de nosotros estamos ahí, pero no hemos hecho conciencia. Si nosotros somos de este tipo de... Fíjense que estos hombres tenían un sobrenombre, a estos dos creo yo, o eran tres, se les llamaba los hijos del trueno. Tenía un apodo, ¿va? Y sin duda alguna era porque eran violentos, ¿va? Y ahí el Señor quiere que ore. ¿Ya? ¿Cómo quieren usar algo espiritual para hacer daño a otros, ¿va? Simplemente porque no los dejaron pasar, o porque no me admitieron, o porque no me escogieron, que se mueran, ¿va? Yo con todo mi corazón los maldigo. No, hombre. Yo creo que Dios pasa por alto cuando estamos en ignorancia, pero cuando nosotros se supone que hemos oído tanta palabra, hermano, deberíamos por lo menos en eso tener entendimiento, pero para mí, que soy honesto, tengo varios años de predicar y de ser cristiano, no le había puesto atención a esto y me quedé muy sorprendido. Mire, por ejemplo, esto que también encontré ahí relacionado con esto. En 1 Corintios 10:13 dice: "No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla". Pero, hermano, ¿quién es el que nos tienta? Satanás, el diablo. Y fíjense cómo dice: "No sobrevendrá ninguna tentación que no sea común a la de los hombres". O sea que quiere decir que el diablo nos va a tentar a nosotros en lo que nosotros estamos débiles, en lo que nosotros podemos ceder. Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando el Señor cuando fue bautizado y fue los 40 días que fue a ayunar y a orar al monte? Se enfrentó con el diablo. Y lo venció al diablo, lo venció de muchas formas, ¿va? Y en una de esas oportunidades dice el Señor unas palabras célebres. Le dice a sus discípulos: "Ahí viene el príncipe, vámonos. Ese no tiene nada en mí, ni yo en él". O sea, no tenemos comunión. Fíjese qué interesante, ¿no? Entonces yo aquí este pasaje lo había tomado para otras ocasiones, pero hoy me doy cuenta que a medida que usted esté más limpio y que su alma tenga mayor entendimiento y más salud, se van a ir quitando ese tipo de tentaciones por las cuales uno da lugar a que pueda ser tentado. Porque dice aquí: "No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre los hombres". Pues no nos podemos quedar con ese tipo porque mire, aquí está diciendo que todos los hombres tenemos, sí, pues tenemos que derrotar esas también, para que no seamos derrotados en la tentación
en cualquiera de estas, ¿va? Que está bueno, que no está mencionando, pero estamos leyendo implícitamente. Entonces, sea común a los hombres. O sea, eso lo lee muy rápido uno, pero lo que yo veo es que no hay un receptor. Esa es la palabra. Todos los receptores que usted tenga y los va a ir eliminando, por ejemplo, hoy. Si usted descubre dentro de su corazón, si nos da tiempo a hablar acerca de esta herida tremenda, que quiero hablar del rechazo. Hermano, casi todos tenemos esa herida. Y uno, si no la ha sanado, hermano, rechaza y cuando lo rechaza se venga. Y el corazón de uno es tremendo. Y somos cristianos. Esa es la pregunta. Somos cristianos nacidos de nuevo con el Espíritu Santo, con dones y con ese tipo de necesidades de restaurar. Miremos, entremos al tema, ¿va? Para poderlo explicar de mejor manera. Fíjese que dice aquí el rechazo. Segunda de Samuel 6:16. Es un pasaje muy conocido que nosotros hemos leído varias veces. Aquí se lo puse en 3 versiones. Dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Dice, ahí vino una herida, hermano. No lo estaba menospreciando un soldadito, lo estaba menospreciando su mujer. Y mire cómo lo estaba menospreciando, porque no entendía lo que él estaba haciendo. A sus ojos era algo vil, era algo que no iba de acuerdo al protocolo de un rey. ¿Verdad? Viene esta versión, como dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. ¿Sí? Sintió un profundo desprecio. Allá dice menosprecio y aquí un profundo desprecio. Y en este dice, túvole en poco en su corazón. El mismo pasaje, ¿va? Que saltaba con toda su fuerza delante de Jehová y túvole en poco en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho esto con nuestros hermanos, con la gente que a veces amamos, va, y que por alguna razón nos caen mal, va? Y la pregunta es, ¿no será que tenemos latente ahí la herida del rechazo y hay cosas que nosotros que nos han hecho y nosotros de esa manera no soportamos a alguien que haga cosas extraordinarias y buenas, que producen otros sentimientos como envidia, ¿va, hermano? Al ver que alguien se destaca, porque yo creo que acompañado ese menosprecio, y déjeme pensar, envidiosa, ¿va? No, es que iba a poder ella no tenía la facultad de hacerlo, solo él, ¿va? Pero entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón de ese tipo de situaciones, va? Pues vamos a ver un poquito de eso para ver, investigar dentro de nosotros, va, no a otros, sino investigar nuestra alma y ver cómo se inicia eso en nuestra vida, cómo poder lidiar con eso, cómo descubrirlo y cómo sanarlo, si es que nos da tiempo hoy. Pero dice Marcos 12:10, no recuerdan lo que dice la Biblia, la piedra que rechazaron los constructores. Ahí aparece esa palabra, rechazaron. Del templo es ahora la piedra principal. Mire qué interesante. Si fuéramos nosotros, no fuéramos la piedra principal. Pero como es el Señor, ¿va? Se convirtió en la piedra principal. Pero ¿qué fue con qué empezaron con el Señor? Con el rechazo. Entonces, hermano, nosotros vamos a tener algunos sufrimientos que tuvo el Señor. Y uno de los sufrimientos que tuvo, él fue rechazado. Todos los días era rechazado. Traía un mensaje verdadero, como él mismo lo decía, yo no digo lo que yo pienso, sino yo digo lo que el Padre me dice que diga. Él traía un mensaje del cielo, hermano, de parte de su Padre, mas el hombre no entendía y lo rechazaba, hermano. Todos los días buscaban la manera de cómo hacerlo caer, cómo tentar, ¿verdad? Su alma, cómo hacerlo trastraviar, ¿verdad? Incluso hubo momentos en que eran tanto su enojo con relación a las verdades que él hablaba de ellos, que quisieron muchas veces despeñarlos. ¿Sí? En una oportunidad, según yo entiendo, dice que pasó en medio de ellos, pero yo creo que pasó, lo iban a despeñar y pasó, cuando vio que lo iban a despeñar,
él pasó en medio de ellos, pero no lo vieron. O sea, se hizo invisible. Pues no lo hubieran dejado pasar, no lo sé, esa es la manera que yo puedo interpretar eso, para hacer que no. Pero el caso no es tanto eso que se hizo invisible, sino que tuvo que salir del aprieto porque lo querían despeñar. ¿Por qué? Porque ya no lo soportaba, que les dijera todas las verdades que sabía él de ellos. Pero él no venía con la acusación, sino venía con un mensaje de liberación, de restauración, hermano. Mire, ¿por qué razón hay momentos que se rechazan los mensajes, la palabra? Yo he oído por mucho tiempo, ese tema, sí, pero pues tendríamos que preguntar por qué te gustó, qué aprendiste de él, qué no te tocó, ¿va? Que por eso estás feliz, ¿va? Pero los temas en que uno de pastor que va a saber lo que tiene usted, si a veces ni no sabemos lo que nosotros tenemos, ¿cómo se puede dejar a alguien engañar de pensar que nosotros sabemos qué es lo que tiene la congregación? Bueno, a veces Dios lo enseña, ¿va? Pero realmente esto es algo individual. Pero fíjese, y le dijeron, mira, tú te has hecho ya viejo, en 1 Samuel 8:5 y tus hijos no siguen tus caminos, por tanto, establécenos un rey como la tienda de todas las naciones para que nos gobierne. Desagradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos gobierne, y Samuel oró a Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel, atiende la voz del pueblo, todo lo que te digan, pues no están a ti, no es a ti a quien están rechazando, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Entonces, aquí puedo entender yo algo. Muchas veces el rechazo es para la autoridad. La gente no le gusta que alguien lo dirija o alguien le enseñe. Pero la iglesia se hizo con esa finalidad, ¿va? De que por medio de la palabra normar, enseñar, adoctrinar, para que cada día nosotros vamos cambiando y vamos quitando todo ese tipo de situaciones que en nuestra vida nos han afectado en algún momento de nuestra vida. No sé si más adelante, pero me llama la atención, aquí dice, o sea, ¿quién se sintió herido por eso? Samuel. ¿Verdad? Pero dijo, no, no te preocupes, no estés tú dando calentura ajena, le dijo, como hablamos nosotros, ¿va? No es a ti que te están rechazando, es a mí. Y es posible que lo haya entendido Samuel, ¿va? Pero el Señor nos lo dejó ver para nosotros, que Él nos soporta también los rechazos que nosotros le hacemos, ¿va? O sea, ¿por qué no ponemos mejor? Yo como quisiera, algunas veces hasta uno de hijo dice, ahora yo quisiera tener un papá como fulano de tal, yo quisiera tener un esposo como fulano de tal, yo quisiera tener un pastor como fulano, o sea, nunca estamos contentos. Siempre estamos rechazando a la autoridad. Por alguna razón, hay veces que no rechazamos, no aceptamos la autoridad, porque en nuestro corazón hay una herida de rechazo. Y cada vez que nos recuerdan el rechazo, nosotros reaccionamos como si nos estuvieran rechazando. No es así, hermano. No es así. Es como cuando uno está herido, ¿va? Y ya se está sanando una herida, una cortadura en su mano, y de repente se pone a hacer una su limonada, y le cae el limoncito todavía en la rajadura y pega un grito, ¿verdad? Así es el alma, así es el alma, que le cae un poquito y brinca, ¿va? Y tal vez no era para afectarle, sino que realmente era para señalarle que todavía no está sano. Entonces nosotros debemos de ver, yo diría, cómo entender el rechazo, ver que cuando a mí me rechazan, cómo actúo. ¿Por qué me enojo? Porque no me ponen a mí de primero, porque no te corresponde, porque no es el tiempo. Y entonces uno debe entender, pero como no tiene sanado esa área, en todo lo que se haga en un lugar, nunca va a estar de acuerdo. La persona que tiene la herida del rechazo no va a recibir ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la casa, nada. Y no va a estar de acuerdo en nada. Porque todo le duele, todo le molesta, no todo le favorece. Entonces, ahora, si le favorece, feliz de la vida, ¿va? Pero cuando las cosas no son como quiere, cuando las cosas son diferentes, entonces se manifiesta una herida que está escondida adentro de muchos años.
Y esa es la que nosotros tenemos que investigar para el propio bien de nosotros, hermano. Aquí no es ver al vecino, ¿va? O a la esposa o al esposo. Hoy te está hablando el Señor. Hoy el pastor te está hablando. No, eso es crear un conflicto. Incluso cuando tomamos nosotros la Santa Cena, dice, cada uno examínese a sí mismo. No nos van a poner a que nosotros examinemos a los hermanos, ¿va? Sino primero que cada uno nos examinemos. Y yo creo que nosotros hemos pasado por alto eso porque puede ser que ni entendamos el rechazo nosotros. Sí, somos buenos para rechazar, pero somos bien difíciles o sentimos la muerte cuando alguien nos rechaza, pero no nos damos cuenta cuando nosotros rechazamos a la gente. Eso es bien interesante, pero miremos acá. ¿Qué significa el sentimiento de rechazo? Sentirse rechazado es lo contrario a sentirse aceptado. Así en pocas palabras. El rechazo es lo contrario a sentirse aceptado. Porque cuando la gente se siente aceptado, hermano, feliz de la vida, ¿va? O sea, cuates, vamos a comer, tu regalito, todo, ¿va? Y después, si no, te castigo, ¿va? Con esto, con el otro, con allá. Pues realmente la pregunta es, ¿quién pierde, va? Entonces aquí dice, pero el choque que una persona recibe al rechazo, algo que a todos nos ocurre algunas veces, no significa que no la aprecian, sino valoran o consideran importante. O sea, no es el que se le quiera dañar. Mire, esto no significa que no se le aprecie, que no se le valore o no se le considere importante, sino que no estamos en las condiciones de recibir a veces ni siquiera un halago, hermano, mucho menos una reprenda, ¿va? Una reprimenda, decirle, no, mira, por ejemplo, ¿va? Por ejemplo, usted determina sentarse en algún lugar y alguien le dice, no, perdona, y así con todo el respeto y hasta con las manos, y ¿me haces favor de sentarte aquí? ¿Y por qué no aquí? Porque ese lugar está destinado para, pues, para no sé quién. Y Pío si lo conoce, pues yo vine primero. ¿Y quién dijo eso? La primera pregunta, ¿quién lo dijo? El pastor. Pues si todavía tiene un poco de respeto, va a decir, bueno, ahí me voy a sentar, pero se sienta físicamente, pero está sentado en el otro espiritualmente o almáticamente, ¿va? No, hermano, esa no es vida. La apariencia no es vida. La gente que vive por apariencia no es ella, no es real, es apariencia, no es la verdadera esencia que uno tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo está esa herida, que cada vez que nos dicen no, ¿qué es lo que decimos a consecuencia del rechazo? ¿Va? Podría ser que haya un rechazo por causa de nuestra forma de ser, pero podría ser que sea un rechazo que Dios permita para que tú y yo verifiquemos si hay una herida. Aquí no trata de señalar ni lastimar a nadie, sino que todos juntos analicemos desde dónde puede empezar un rechazo, que ni tú ni yo tenemos memoria. O hay cosas que se nos han olvidado, ¿va? ¿Cómo es una persona con rechazo? Síntomas. Entre los comportamientos externalizados, o sea que de afuera encontramos hiperactividad, desobediencia, falta de autocontrol y comportamiento violento. El rechazo es la herida emocional más profunda. ¿Ves? O una de las más, si usted quiere la más o si quiere una de las más profundas que puede tener el ser humano. Algunos síntomas perfeccionistas que tienen son perfeccionistas e intelectuales. Pasa por fases de mucho amor y por fases de odio profundo. No sé si se está viendo usted o está recordando a alguien más. Dice, ayer bien bonito, ayer hasta dándome ver, ahora aborreciéndome. Está loco, ese está chiflado, o de alguna manera, ¿va? Se expresa al que está ofendido. ¿Cómo que ayer y ahora no le he hecho nada? Dice aquí, fases de mucho amor, por fases de odio profundo, buscan la soledad, poseen la capacidad de hacerse invisibles y huir de la realidad. Interesante, hermano.
Cuando uno empieza a oír eso, que ya le está tocando la herida, se desaparece, ¿ah? O estando ahí, se viaja la mente. No quiero oír eso, porque eso duele. Pues ahora es el momento de analizarlo y entregárselo al Señor para sanar, para ser una persona sana, hermano. Porque muchas de estas cosas que dije, muchas de estas tenemos nosotros. Pero fíjense, yo diría que con alguno de estos síntomas se esconde ese síntoma. Por ejemplo, las fases de mucho amor, ¿va? Besito, abrazo, ¿va? Y después empujón y saber qué más, ¿va? Y dice odio profundo. A veces uno se pregunta, ¿qué le hice? ¿Qué le hice, va? Y uno sí es consciente y dice, no le he hecho nada, ni nos hemos visto. Durante una semana, hace 8 nos despedimos hasta con beso, abrazo, y ahora no, bueno, ahora no me quiere ni hablar. Eso no es normal, hermano. Si usted cree que eso es normal, eso no es normal. De ninguna manera. Menos de un cristiano. Menos para ser uno tomado como un ejemplo, como una persona de que uno desea a copiar, a decir, qué bonito, qué actitud más. Que uno no quiere tener esos síntomas ni quiere ser de ese tipo de personas, ¿va? Pero podría ser que somos nosotros los que somos de ese tipo de personas. ¿A dónde vamos a llegar? Esa es una pregunta. ¿A dónde vamos a llegar? A ningún lado. A ningún lado. Es momento que nos paremos, que le pidamos al Señor y oír esto y decirle, Señor, ahí está escrito, ahí está en la palabra. Estoy empezando a descubrir algo que no había querido ver no, o entender, pero ábreme mi mente, porque yo quiero ser sanado. Yo no quiero mantenerme con ese espíritu de rechazo. El rechazado no quiere a nadie y nadie lo quiere, hermano. Y la pregunta es, nadie me busca, nadie me habla. O sea, esa es una forma de encubrir o disfrazar la herida o echarle la culpa a otros. Y mire, aquí estamos hablando entre hermanos, ahora entre matrimonios. ¿Se puede imaginar? Entonces, una persona que está herida con el rechazo, hermano, tal vez la hermana está cuidando al bebé, el otro le está dando la pacha, al otro le está viendo si se está bañando y que a veces no se le puede resbalar, y de repente entre todos, mira, amiga, una tortillita, y viene la pobre ahí medio, se la calete y la empuja, y casualidad que se cae. Ahora ya me la tirás, ahora ya no me querés. Mira, como un chucho me estás... Bueno, eso, créame lo que yo lo he visto. Y la otra se queda asustada. No miras todo lo que estoy haciendo. Perdona, todavía perdona. ¿Qué perdonar? Ni que nada. Y deja tirar. Ahí la levantas vos, va. Hermano, esa persona está totalmente herida. Y mire, y son de los que, pues me divorcio, y tal, vuelve a hacer otro hogar y otra vez le vuelve a pasar lo mismo hasta que se queda solo o sola. Pero esto es muy importante lo que estoy hablando, hermano. Esto no tiene apellido ni nombre. Esto se llama cristianos, que debemos de ser sanados de esa enfermedad terrible. Yo, yo sí quiero ser sanado de eso, hermano. De verdad. No me veo yo allá con el Señor con esas cosas tan horribles de mi alma. Yo necesito ser restaurado. Pero ¿cómo puedo ser uno restaurado? Reconociendo. Miremos acá, el rechazo es como una semilla, fíjese, así lo veo, una semilla que se planta en nuestra vida a través de diferentes acontecimientos que transcurren en nuestra vida, principalmente desde que éramos una semilla. En pocas palabras, desde que éramos, déjame ponerle aquí, un feto, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde ahí podría venir eso. ¿Cuántas cosas? Mire, y yo me atrevo a decir una cosa. Esto de que una semilla y un feto, regularmente, al que lleva ese golpe es el primogénito. Regularmente. Primero, es una familia que se está empezando a formar y no sabemos ni cómo vienen los dos. Y no tienen experiencia. Y entonces, en lugar de una unidad, a veces empieza una competencia, quién es más pila que el otro, ¿va? Y a señalar los defectos del otro, y el otro al otro, y un círculo vicioso, ¿va? Que no se acaba, y como no se entiende,
Entonces, pues vamos y nos divorciamos, ¿va? Incompatibilidad de caracteres, ¿va? Todos así se escribe. Bueno, eso fue el motivo, yo diría incompatibilidad de la propia alma, de esa herida que no se pudo sanar. A veces solo uno la trae y el otro pobre tiene que sufrir toda la desgracia que el otro trae en la herida. No se le puede tocar, no se le puede decir nada, todo lo oye como que es malo. Mira, le puedes bajar a la tele porque mañana me levanto temprano y tira el celular, hermano, para hacer valer que, no, hombre, hermano. Esas son historias de la vida real. Miremos algo más. Mateo 1:18. Aquí me habló el Señor en esto. ¿Por qué el Señor, por qué el Dios Padre actuó de inmediato en esto? Mire, síganme la historia. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, o sea, ellos no habían tenido ninguna relación sexual, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Yo diría ¿qué hizo ahí? Rechazarla. ¿Y qué cree que recibió María? Un rechazo y el bebé. Fíjese, pero mientras pensaba en esto de aquí que se le apareció en sus sueños, fíjese, tuvo que entrar en sueños, tuvo que entrar en el interior, tuvo que entrar en el inconsciente, en el subconsciente, porque no sé, Los Ángeles muchas veces, es primera vez que miro ahí, así directamente que dice, entró en los sueños. Fíjese, eso me deja ver a mí que se puede entrar ángeles de Dios y ángeles caídos, pueden entrar en medio de los sueños y nos pueden timar, hermano. Este era un sueño verdadero de parte de Dios, con un propósito. Y mire, pero mientras pensaba en esto, mientras él estaba analizando, mientras él estaba razonando, con mucha razón, él estaba herido, él estaba lastimado, diciendo, pues, ¿por qué me traicionó María si se miraba que era buena mujer? ¿Y cómo va? ¿Y cómo explicar eso, hermano? Y entonces, ahora, ahí no era tanto ellos, digo yo, ahí era el Salvador que iban a afectar a nuestro Salvador. Porque a Dios, perdone la expresión que le voy a decir, se le ocurrió que naciera como usted y yo, lo único que no de hombre, ¿va? Sino nacimiento del Espíritu. Entonces, fíjense cómo dice aquí, pero mientras pensaba en esto de aquí, que se le apareció en sus sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas, me llama la atención porque él es hijo de David, si está bien lejos la línea, le quiso recordar el plan de Dios. Que eso no era un plan de que me gustó María y yo le gusté y ahora juntémonos y amontonémonos y ya tranquilo. No, este era un plan de Dios. Le estaba recordando que estaba en un plan él. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, hermano, yo aquí veo una emergencia que tuvieron que hacer del cielo. Ir a convencer a un hombre herido, un hombre lastimado, que estaba rechazando desde el vientre a nuestro Salvador y estaba lastimando el corazón de María, acusándola de alguna manera. Dice que se iba a ir en escondidas. Pero viene todo, Dios lo sabe, Dios va. Dios intervino de una manera sobrenatural. Me llama la atención para sanar, para liberar, para no permitir que esa herida entrara desde que estaba en el vientre de Jesús. E incluso la madre, para crearlo. Esa es otra cosa. Póngale que el hijo no lo alcanza, pero la madre sí lo alcanza, porque ella está más consciente que el bebé. Aunque yo le puedo asegurar que hay cosas que nosotros recibimos, que nuestros padres hablaron, en algún momento hasta desearon que nosotros no naciéramos. Se puede imaginar la angustia del bebé, la madre llorando, diciendo, ¿será que es pecado abortar? ¿Será que Dios me va a perdonar? Pero si no hago esto, terrible, hermano. Nosotros pensamos eso de una manera muy, muy sencilla, pero yo digo que hay que pensarlo de una manera
real y debe ser bien difícil un tipo de esa decisión. Pero por un lado iba a haber una pérdida, ¿verdad?, de un ser humano, pero por otro lado, lo que estoy viendo yo, que si no había pérdida, iban a tener problemas en su alma. ¿Cuántos de nosotros, cómo vamos a saber solo por revelación, hermano? Solo por revelación podemos saber nosotros que antes que naciéramos fue un accidente. No se cuidaron los novios y ahora se tienen que casar y están tratando de ver si no se casan y se deshacen del producto, ¿va?, de la desobediencia, pero solo piensan en ellos y lo que ya está dentro del vientre. A eso me refiero. Yo no puedo entender de otra manera que Dios tuvo que mandar un ángel para que convencer. Tenía que ser, y mire, y no le habló conscientemente, lo tuvo que convencer inconscientemente. O sea, entró en lo profundo. A eso nos deja ver que Dios puede operarnos a nosotros, puede cambiar e incluso nos puede ayudar si es que estamos heridos. Decirle, Señor, ahora yo entiendo mi carácter, ahora entiendo cómo es que todo me cae mal y siempre pienso que me están atacando. Si alguien se está riendo, que cree que se está riendo de mí. Hermano, la gente riéndose tal vez de otra cosa. Y entonces ya uno herido busca cómo herir a ese que supuestamente lo hirió porque se burló juntamente con otra persona de usted y es de no acabar eso. Pero ¿quién es el que gana ahí? El diablo. Entonces tenemos que parar, tenemos que frenar, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué soy así? Ya voy descubriendo algunas cosas mías. No, aquí el tema no es ir a descubrir a otro, es descubrirnos a sí mismos. Que tengamos el valor de indagar y decir, ¿por qué de mi conducta? ¿Por qué de mi forma de ser? Porque hay una forma de ser, hermano. Miremos aquí algo más. Fíjese, dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños, perdón, aquí lo estoy, porque le voy a mostrar algo más. Un ángel del Señor dice, José, hijo mío de David, no temas de recibir María tu mujer, porque el niño, pero aquí la palabra no temas, se la busqué, es fobeo, es de temor, atemorizar, alarmarse, asombrarse, temblar, temeroso, espanto, miedo, amedrentar. Fíjese, mire todo lo que nace de ese momento, que lo estaba recibiendo, lo estaban transmitiendo por el rechazo. Digo, no temas recibir a María tu mujer. Tenía, esto estaba en el corazón de José. Esto estaba en el alma de José. Estaba, su alma no quería aceptar lo que estaba pasando. Y mire, o sea, no es solamente el que está rechazando, que está sufriendo, sino también el rechazado. Ese caso que estamos hablando, eran tres, María, José y el niño, por consecuencia, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Marcos 6:1. Él se marchó de ahí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, Simón, Judas? Y no están sus hermanos aquí con nosotros y se escandalizaron a causa de él. Hermano, lo estaba rechazando. O sea, está diciendo, de dónde, cómo? No puede venir de una línea genética, no puede venir de esta gente insignificante, semejante cosa. ¿Cómo? Estaban cuestionando lo que era el Señor a causa de la familia. Hermano, él estaba oyendo y estaba viendo el rechazo. La forma en que la gente lo rechaza, uno va con el rostro, con las palabras, con la boca, con los ojos. Uno lo siente, uno lo ve. Y si uno no está preparado, hermano, constantemente está siendo herido. Aquella misma herida que tal vez un día estuvo ahí se vuelve a abrir.
constantemente. Y entonces, ¿qué es lo que empieza uno? A vengarse de alguna manera, también a rechazar, ¿va? Y se vuelve a no acabar. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Recorrían las aldeas alrededor de... Fíjense qué interesante. Mire, la expresión de esta gente hizo que el Señor no pudiera hacer muchos milagros. Interesante. Con ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob? O sea, hermano, yo lo leo como despreciativamente, ¿va? Sería de otra forma bonita. No, este es el hijo del doctor. Este no es hijo del abogado. Como que dice, pues sí, ¿de qué puede venir de este? Pero se oían y se maravillaban. Pero estos cuates, la envidia, ¿va? Entonces, yo veo aquí que los envidiosos nos van a herir otra vez. Pero imagínense si Jesús se hubiera quedado esa herida en él, a soportar todos los días que hablaran de él y de su familia como aquí podemos ver en este momento. Aquí no están hablando solamente de Jesús, están hablando de toda la familia, de toda la escena, e incluso hasta de la oficio, como así, como que dice, bueno, don nadie, ¿verdad? Si fuera alguien que viniera del concilio, si alguien que viniera de la facultad de tal y tal, ¿va? Cambiaría el panorama, ¿va? Y a veces es así. Hay gente que tiene esa forma de herir, ¿va? Pero si uno está sano, da la vuelta o se queda ahí y no le molesta. ¿Cómo aguantar eso, pastor? Tiene razón. ¿Cómo aguantarlo? Herido no lo va a aguantar. Aquí le doy una clave. Si usted no sana, no va a aguantar. ¿Cuándo va a saber usted que fue sanado? El día que le vengan y le vuelvan a decir lo mismo y no le afecte. No que haga como que no le molesta. Porque si no dice que a la vuelta se va a sobar, ¿va? No, que no le afecta. O sea, que usted sepa quién es y que sepa que Dios lo ha sanado y que no hay nada de eso en usted y que no es cierto. Que aparentar no es una sanidad. Aparentar es esconder algo, una verdad, ¿verdad? Pero ser sanado de ese tipo de cosas, uno puede enfrentar a muchos sin lastimarlos y sin vengarse. Sino más bien, ¿sabe qué hace uno cuando ha sido sanado eso? Así era yo, así, o peor que esto era yo. Y entonces lo que brota de un corazón agradecido y sanado es misericordia, benevolencia, una buena actitud. Y decir, así era yo. Le falta esto, le falta el otro. Señor, ayúdame. Porque yo sé que no se nos puede decir esto, porque no es con palabras, sino esto es con el espíritu y con el reconocimiento para ser sanado. Porque si no reconocemos, hermano, no vamos a ser sanados. Tenemos que saber que somos muy susceptibles, pero el por qué somos susceptibles. Porque somos humanos. Sí, pero ¿por qué el Señor aguantó? Porque Él estaba fuera de todo este tipo no se dejó nunca, no se dejó nunca. Mire, si el discipulado que él amaba y que él le enseñaba, hermano, decían cosas del Señor, ellos mismos. ¿Se recuerda aquella vez cuando ungieron al Señor en la casa de Simeón? Yo creo que ahí fue que dice que murmuraron todos porque aquella mujer había gastado en balde. Pero yo lo entiendo de una forma, porque yo he oído a algunos cómo lo predican o cómo lo platican. Yo no entiendo, yo no lo veo por lo que valía, sino como quien dice, no valía la pena gastar esto en este. Esto fue un desperdicio. Hermano, eso es terrible. Eso no, ahí no están lamentando solamente el dinero, sino a quién se lo pusieron. ¿Aguantaría usted eso? Bien difícil. Si está sanado, sí. Y porque los que no están sanados, hermano, ya oyó lo que le dijeron. No se deje, hermano. Defiéndase. Esos están heridos. Esos tienen esa herida. Esta es la clave para poder uno crecer en una casa.
del Señor, sanarse del rechazo y de que uno dañe a otros, porque es como venganza, hermano. Me golpeaste, pues yo voy a la revancha, ¿va? Y no se acaba eso. Y se destruyen buenas amistades, se destruyen hogares, ¿va? Porque entre los hogares debe ser peor, pero existe. Miremos algo más. Mateo 13:54. Y llegando a su pueblo, le enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decía, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes? Yo creo que esta es otra versión. Aquí lo que dice es que llegando a su pueblo, va, enseñaba y la pregunta va, pero la pregunta primera está relacionada con lo de abajo. Dice, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? ¿Dónde están sus credenciales? ¿Va? Dirían ahora, ¿va? Eh, y estos poderes milagrosos, ¿va? ¿No es este el hijo del carpintero? Otra vez, se llama su madre María y no estaban todos sus hermanos. Bueno, es lo mismo, ¿va? Pero lo que me llama la atención aquí, que le subrayé, llegando a su pueblo, llegando a donde se supone que lo conocen y ahí donde él nació, ahí lo rechazaron. Entonces, a veces nos van a rechazar los más cercanos. Y Dios va a permitir eso, hermano, para que veamos nosotros cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. ¿Verdad? Si el enemigo puso un receptor ahí, que llevamos 20, 30, 40 años sufriendo y al desquite, porque el rechazado se está siempre desquitando. Ah, no me dejo. Y a veces se le pasa y ya piensa después y dice, ahora ya sé qué voy a hacer, me voy a vengar. Y ya agarra fuerzas y entonces ya busca aliados y a los aliados le ayudan, ¿va? Para vengarse de lo que le dijo el otro. Pero esa no es una vida de cristianos. Perdónenme, pero no es una vida no restaurada. ¿Y por qué no nos vamos a restaurar si para eso apareció el Hijo del Hombre? Para deshacer toda obra del diablo. Pero no nos va a forzar a que se hagan los cambios. Nosotros le vamos a pedir, reconociendo a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, Señor, tengo este dolor. Así como cuando estás, te duele algo, te duele un riñón, te duele la cabeza, te duele el corazón, cosas físicas. Estas cosas a veces producen daños en las físicas. Esos rechazos, hermano, traen tribulación, traen tristeza, hermano. Sigamos. Eh, mire cómo dice en esta versión. Lucas 4:24. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. O sea, eso, mire qué interesante. No dijo el Señor, ¿por qué siendo yo profeta me tratan mal? Sino dijo, yo ya sé que esto. Y les digo una cosa, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. O sea, la sabiduría de Jesús ya no era solamente si sentía o no, sino él ya sabía la actitud de los demás y sabía quién era él. Entonces su propia identidad la sacó. Ahí estaba como profeta. Y dice, pero en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 meses y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos, ahí estaba haciendo una lista, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino solo Naamán. ¿Usted será que Dios hace excepción de personas? No, no lo hace. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron esas cosas. Hermano, que les estaba hablando a ellos algo en contra de ellos. Fíjense que sí entendieron. Sí entendieron el ejemplo que les estaba dando y les estaba tocando la llaga. O sea, como que dice, yo soy un profeta y vine a ustedes. Estos que les estoy diciendo llegaron ahí, pero no fueron por todos, solo fueron por alguien específico. Aquí también se está cumpliendo eso. Porque 2 veces se lo dijo. Le dijo lo de la viuda y después le dijo lo de Sarepta. Qué interesante. Les estaba, y ahí sí lo entendieron. Y entonces, y todos en la ciudad se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. O sí, entendieron. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada una ciudad para despeñarle.
Eso fue lo que le empecé diciendo. Pero él pensando, pero él pasando por medio de ellos, se fue. Se fue, imaginar. Si el Señor no hubiera estado sanado, si el Señor, yo digo, hermano, que esas idas, todas esas noches que él velaba, su alma la ministraba al día siguiente, para soportar eso. Por eso está aquel dicho, y que es bíblico, a los suyos vino, y los suyos, dice alguna, no le recibieron, pero hay una versión que dice, y los suyos lo rechazaron. Y no hay cosa más dura que te rechacen los suyos, los tuyos. Eso duele. Los de mi propia casa, mi propia sangre, mi propia familia. ¿Por qué por qué te deterioras cuando te rechazan? Porque estás herido. Si no estuvieras, entenderías al herido de esa enfermedad y no te haría daño. Pero mientras no estés tú herido, esa es una pelea constante de te digo, me dices, dime, diretes, va. Cada quien se defiende como puede. Pero con eso nunca va a ser sanado, sino se van a deteriorar muchas amistades que nunca se habían de destruir. Voy terminando. Fíjese cómo nos prepara el Señor, hermano. Esto es escatológico y esto es futurista. Dice, y seréis odiados. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos odiados? De todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos, dice la del oso. Bienaventurados es cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Si alguno, Juan 15, si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Y un hermano, ¿sabe qué dice cuando pasan esas cosas en la iglesia? No, mejor con los del trabajo, mejor con aquellos. Y buscando la aprobación de los del mundo, porque no se pudo ubicar en la iglesia. Ah, es que en la iglesia hay, viera cómo nunca puede decir nada bueno de su congregación, siempre en su herida, siempre habla mal de todos, excepto el del herido, ¿va? El herido se hace la víctima, se victimiza, ¿va? Pero yo lo que le quiero decir, si estamos heridos, hay una salida. Esto no es una acusación ni un señalamiento, sino que para decirle que hay una salida. Y es que reconozcamos o que le pidamos al Señor en qué momento, si es que nos quiere revelar, y si no, pedir ayuda para que oren por nosotros o orar nosotros, para que el Señor, habiendo reconocido que eso es lo que nos ha estado dañando, por eso somos tan, tan de cristal que cualquier cosita nos quebramos, hermano. Por todo lloramos. Y la gente, cuando uno está hablando con alguien y está llorando, o dice, o le está regañando, o algo le está pasando a esa persona. Es complicado, somos complicados, es bien difícil, pero gracias a Dios va por el Señor Jesús, que apareció para sanarnos, va, aquellos que queremos y que reconocemos. ¿Va? Mire, si yo me acuerdo de muchos de los que él sanó, le rogaron. A veces nosotros cuando ya tenemos años en la iglesia, como miramos como que es una obligación que el Señor nos sane hasta de lo que no miramos nosotros. No, Dios quiere que nosotros estemos conscientes. Él en un decir te puede sanar todo, pero no vas a saber tú ni qué tenías, pero Él quiere que tú le enseñes a otros cómo fuiste sanado. Hay gente que fue sanada y no quiere decirle a los demás porque le da pena, porque van a decir que yo era esto, que yo era el otro. No, el que verdaderamente tiene agradecimiento, no le va a importar que su nombre se pueda ensuciar, si, lo más seguro que no. Decirle, hermano, yo padecía de eso. Y mire, yo fui a los pies del Señor y reconocí eso y fui sanado. Vienen estos días, hermano, muy, muy pronto. ¿Y qué vamos a hacer?
echarle la culpa a los hermanos. No, dice que los de la calle nos van a aborrecer. Si ahorita nos están entrenando con los de la casa, y cuando vengan los de la calle, sin piedad, ¿qué vamos a hacer? Esto ya lo padecieron los apóstoles. Y algunos de ellos fueron muertos, hermano. Y Dios estaba ahí estaba Dios. Pero alcanzaron ellos su victoria en vida, en su alma. Por eso pudo Jesús decir, no, no les tomes en cuenta estos pecados. Perdónalos, que no saben, que no han entendido lo que tienen. Yo sí lo entendí, por eso yo puedo morir como estoy muriendo, por estos. Por eso Esteban, usted lo ve a Esteban, no está maldiciendo. Esteban está bendiciendo al Señor cuando está muriendo, les está diciendo la verdad a aquellos. Aquellos se sentían rechazados porque les está diciendo la verdad desde toda su historia, desde que salieron de Egipto, que eran iguales o peores que sus padres, les dijo él. No aguantaron. Y como no lo podían callar, y miren desde el peligro de los fariseos, ¿va? Los fariseos todavía están metidos en las congregaciones. Agarran piedras y te atacan a puras pedradas, ¿va? A matarte. ¿Por qué? Porque no soporta. Pero si hay salud, hay sanidad, porque vamos a matar a un hermano a pedradas. Y no estoy hablando de piedras, sino nuestras palabras son como piedras muchas veces, o como flechas, dice la Biblia en nuestra lengua, como dagas, menospreciando y hablando mal del prójimo. De eso no nos vamos a salvar, amado hermano. Perdone, pero yo siento en el Señor orar y pedirle al Señor que nos alumbre nuestro entendimiento y que vayamos adentro de nosotros y podamos ver si esa enfermedad la tenemos, que es más seguro que sí. ¿Quién no la hizo? No importa, sino lo que vamos a saber, quién no la sanó. Y no cabe duda que el Señor Jesús va. Nadie más le podemos dar ese atributo. Hay dos tipos de rechazo. Voy terminando. Rechazo manifiesto, abierto, evidente. Por ejemplo, puse aquí un niño no deseado y no amado. Eso es visible. Y el rechazo oculto, usualmente no intencionado, sobreprotección, por lo general con niños, pero es raro en el matrimonio, pero no es raro en el matrimonio. Muerte prematura de los padres o cuando nace un varón y los padres querían una niña, o viceversa. Eso, o sea, yo he oído varias historias de esas, de que esperaban un varón primero y vino una niña. Y pues ni modo que matarla, ¿va? Pero cuando nace el varón, ahí se dejan caer y la otra, ¿qué culpa tuvo? Porque hermano, honestamente, Dios es el que decide. Aunque nosotros tenemos esa facultad, ¿va? Pero no porque querramos, yo voy a tener un hijo y por eso lo voy a tener, no. Usted puede engendrar hijos o puede engendrar hija, pero depende de Dios, no depende de usted. Ahí sí que Dios le va a dar lo que Él quiere, ¿verdad? Y entonces hay gente que casi repite lo que le pasó cuando Él nació. Hay pobres mujeres que sufren el estrés, crecieron sin papá. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Crecer con papá viéndolo y que lo rechace a uno. Mejor que no verlo o haber tenido, mi papá haber sido buena gente, tal vez hubiera sido bueno tener un papá. Pero ¿sabe qué nos pasa a algunos de esos? Irnos a los pies de Cristo, irnos a nuestro Padre. Nos empuja a buscar a ese Padre, ¿va? Que tenemos con sus manos abiertas, ¿va? A través de su Hijo. Oremos, Padre bendito. Venimos delante de ti esta noche suplicándote que abras nuestra mente, nuestro corazón, que seamos humildes con nosotros mismos, Señor, y a entender y sanar estas heridas que los pudiéramos haber escondido o posiblemente están escondidas y hasta hoy nosotros empezamos a tener por medio de la revelación manifiesto de aquellas actitudes que tenemos, Señor. Puede ser el origen, pudo haber sido en el principio de nuestra vida, si fue así, revélanos, Señor, y no es de buscar quién es el culpable, sino que encontrar, Señor, que
En ti hay solución, en ti hay perdón, en ti hay sanidad, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Sana nuestra alma para que esté en perfectas condiciones en el día que suene la trompeta, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Feliz noche, amados hermanos. Que Dios les bendiga y que reposen.